Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. José Moreno, servidor del Señor y también de su iglesia. En esta ocasión estaremos viendo Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 18, el arresto de Jesús. Le puse en esta ocasión el arresto de Jesús, dos aves. Sí, dos aves. A lo mejor tú dirás, yo ya leí ese capítulo y nunca vi dos aves allí. Bueno, el día de hoy lo estaremos viendo. Y para aquellos que están esperando algún chiste en esta ocasión, les diré que lo dejaremos para otra ocasión, ya que empezamos a entrar en ese momento que es fuerte, es muy triste, muy lamentable, del sufrimiento de Jesús. Jesús ya terminó la Pascua y ahora sale a un lugar, y en ese lugar va a proceder su arresto. Pero acompáñame porque estaremos hablando muchas cosas acerca del amor, la compasión, estaremos hablando de ese sacrificio, en fin, estaremos hablando de las cosas que tú y yo tenemos día a día el reto por hacer. Juan capítulo 18, los primeros 3 versículos dicen así: y habiendo dicho Jesús estas cosas, es decir, todo lo de la Pascua, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Aquí tenemos un pasaje muy conocido. Dice allí que pasaron al otro lado del torrente de Cedrón. Bueno, y es que si tú estás en Jerusalén, tú te darás cuenta que pues en la ciudad antigua, la ciudad amurallada, la cual pues se encuentra precisamente en el monte Moriah y el monte de Sión, en esos dos montes que están juntos uno del otro. Hay una cavidad, ¿sí? Hay el lecho, pues, de un río. A eso se refiere el torrente de Cedrón, el río de Cedrón. Hay un lecho ya seco de un río que divide a Jerusalén con el monte de los Olivos, pero prácticamente están pegaditos uno al otro. Allí en ese monte de los Olivos se encuentra hasta el día de hoy un huerto, el huerto de Getsemaní. Nosotros lo decimos parecido con otro acento, el huerto de Getsemaní. Según los biólogos, y difícilmente están equivocados, esos olivos el día de hoy se puede decir que conocieron al Señor Jesús. Sí, esos olivos tienen miles de años, estuvieron allí y fue el lugar precisamente donde Jesús estuvo y donde ocurrió precisamente este hecho. Pero me llama la atención que sea un huerto con el que empiece la narrativa del arresto de Jesús. ¿Por qué? Porque esto hace una comparación, hace una historia paralela entre el segundo Adán, que es Jesucristo, y el primer Adán, sí, el de allá de Génesis, de la creación. Ambos estaban en un huerto, ¿verdad? Ambos estaban en un lugar tranquilo, placentero, pero en ambos casos, el enemigo de sus vidas se presentó ahí en el huerto. Yo creo que es algo muy interesante que nosotros tomemos en cuenta el día de hoy. Ambos Adanes fueron tentados en un huerto, en un lugar tranquilo, en un lugar que para ellos era muy conocido. Sin embargo, obviamente las diferencias fueron grandes, ¿verdad? Bueno, ahora sigamos con la lectura. Juan 18, 4 al 9. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de
los que me diste, no perdí ninguno. Aquí, en este lugar placentero, en este huerto, porque los huertos por lo general son lugares tranquilos. Yo recuerdo que en un verano me fui a trabajar en el campo y me fui a la población, a las afueras de la población de Martínez de la Torre, Veracruz. Un lugar tropical, de mucho calor, de muchísima vegetación, donde es muy frecuente encontrar huertos de naranja. En ese lugar trabajábamos muy tempranito a diario, pero por las tardes era tranquilo, la brisa del aire era deliciosa y bueno, comerse esas naranjas de allí, toda una experiencia. Los huertos por lo general son lugares, sí, de trabajo, pero también lugares agradables. El huerto de Adán era sin lugar a dudas algo así. Y el huerto de Getsemaní, que era de olivos, ¿sí? Es un huerto, hasta el día de hoy es un huerto de olivos. Es un lugar agradable. El día que tú estás allí y puedes caminar entre esos olivos milenarios, no deja de ser un lugar agradable. En un lugar así, ambos Adanes fueron tentados. ¿Con qué fue tentado el primer Adán? Con la comida. Se le ordenó que no comiera de cierto árbol y sin embargo el primer Adán desobedeció. El segundo Adán se le ordenó, como a todos los Adanes, amar a Dios sobre todas las cosas. Y este segundo Adán, es decir, Jesucristo, él no desobedeció, sino que prefirió la voluntad de Dios por encima inclusive de su propia integridad, de su propia vida, de su propia persona. El primer Adán cedió ante un deseo, sabiendo que iba a morir. De todas maneras, el primer Adán desobedeció. Pero el segundo Adán, sabiendo que iba a morir, de todas maneras, obedeció al Señor. Ahí está la gran diferencia. La obediencia hizo la gran diferencia entre estos dos hombres. Juan 18, 10 y 11. Dice así: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El apóstol Juan centra su atención en esta narración sobre el absoluto control que tenía Jesús de sus emociones. Sí, un absoluto control. Oye, ¿tú has visto alguna vez un arresto así? Cuando arrestan a una persona, culpable o inocente, lo más lógico es que va a tratar de defenderse, va a tratar de escapar. Pero no, Jesús, por el contrario, tiene en control sus emociones y se refiere a esto como la copa que el Padre me dio a beber. Sí, Jesús reconoce que todas las cosas que nos ocurren en esta vida están bajo la decisión o el permiso del Señor. Esto resulta difícil de entender a muchas personas, porque cuando vienen las cosas buenas, agradables, las bendiciones que nos hacen sonreír, uno las entiende maravillosamente. Esto viene de Dios. Pero cuando nos llegan a venir esas circunstancias difíciles en la vida, no sé, puede ser algún asalto, algún accidente, algún infortunio, alguna tragedia, la pérdida de un ser querido, se nos hace difícil pensar que esto venga con el permiso del Señor. ¿Qué tal alguna enfermedad? En cambio, el Señor Jesús nos enseña que Dios Todopoderoso tiene control sobre todas las cosas y su amor nunca se acaba. Así que, sea que vengan cosas buenas o sea que vengan cosas que nos enfurecen, nos entristecen, nos desconciertan, de todas maneras tenemos que entender que el amor de Dios nunca se acaba y que si Él permite esas cosas es porque Él sabe el propósito de ellas. Sin embargo, el apóstol Lucas, el evangelista Lucas, él narra algo importante, un detalle que Juan omite en este caso y que vuelve a este asunto de que Malco, el siervo del sumo sacerdote, perdiera la oreja derecha por el espadazo de Pedro. Lucas capítulo 22, 51 dice así: entonces respondiendo Jesús dijo:
basta ya, dejad. Y tocando su oreja, es decir, la de Malco, le sanó. Fíjate qué interesante. ¿Qué pasa cuando estamos en crisis? ¿Qué pasa cuando se nos presenta una situación adversa? ¿Nos mantenemos bajo control o perdemos el control? Muchas veces estamos cegados por las intenciones buenas que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero? Pedro había dicho ya en otras ocasiones que él no dejaría a Jesús. De hecho, así lo menciona, que aunque todos te dejaran, de hecho la palabra dice allí en Mateo capítulo 26, 33, dice así, que aunque todos se escandalicen, yo no te dejaré. Pedro estaba muy seguro de ser un fiel amigo, seguidor y discípulo de Jesús. Él lo afirmaba, y lo afirmaba de manera categórica. Pedro tenía una buena intención de que al ver una injusticia en contra de su amigo, en contra de su rabí, en contra de su maestro, en contra de su Salvador, obviamente él estaba dispuesto a todo. Y si venía una turba, dice, una cantidad de personas, y venían armados, aquí lo dice el Evangelio, venían con armas, no venían a ver si de casualidad podían arrestar a Jesús, no, venían a hacerlo, se opusiera quien se opusiera y costara lo que costara. Pedro, al sacar la espada, él sabía que peligraba su vida, y eso fue lo que hizo, puso en riesgo la vida suya y la vida de todos sus compañeros. Pero obviamente sus intenciones eran justas, eran buenas, eran correctas. Es más, era de esperarse de alguien leal que procediera a defender lo que él consideraba correcto. Sin embargo, el fallo de Pedro, y es aquí donde Jesús le dice, basta, no es por sus intenciones, sino por sus reacciones. Mis amigos, en muchas ocasiones en la vida cotidiana nosotros nos vemos enfrascados en conflictos en los cuales tenemos muchas veces la razón y en otros no. Y sea que la tengamos o no, las intenciones que nosotros llevamos en esos conflictos son buenas. Sin embargo, no solamente debemos de buscar cuidar nuestras intenciones, sino también nuestras reacciones. Cuando una reacción se desborda en una discusión familiar, en una discusión matrimonial, aunque tengamos la razón y aunque las intenciones que tengamos sean las mejores, si no lo decimos de la manera correcta, si no reaccionamos de una manera tranquila, pacífica, moderada, es decir, como Jesús lo hacía, en control de sus emociones, si no lo hacemos así, se puede echar a perder todo. Por eso es que la falta de control en nuestras reacciones puede hacer que echemos a perder la mejor de nuestras intenciones. Revisa cómo han sido las discusiones en casa, las últimas de los últimos días. Si tú eres papá o mamá y observas cómo los hijos llegan a discutir entre ellos, muchas veces te darás cuenta que cada uno a veces tiene una parte de la razón. Sin embargo, lo que no nos parece es la forma en que defienden su punto de vista. Lo mismo sucede en el matrimonio. Puede ser que tú estés muy enamorado de tu esposa. Puede ser que tú admires mucho a tu esposo. Pero si tus reacciones de reclamo en el momento en que algo no te parece son exageradas, son con falta de control, aunque tengas toda la razón, lo que estarás haciendo, lejos de ayudar, será estar cortando, mutilando y lastimando a quien quieres. Sin embargo, sigamos aquí en este episodio en el cual Jesús no se puso a ver quién tenía la razón o que si las intenciones de Pedro eran buenas. Lo que Jesús hizo fue reaccionar con compasión. La palabra de Dios no nos dice si Malco estaba allí de veras porque él quería estar o simplemente es porque él tenía que estar porque le dieron la orden. Ve y aprendan a Jesús. No nos dice eso precisamente para no saber quién tenía la razón, pero lo que Jesús hizo es que él puso compasión en el asunto. Cuando las discusiones se pierden de control, no porque las intenciones sean malas, sino porque la falta de control en las reacciones nos han hecho perder el caso, lo que sucede es que muchas veces nos vemos enfrascados en problemas innecesarios y a veces las cosas salen peor que como eran al principio. Cuando eso sucede,
No hay cosa mejor que poner compasión en el asunto. ¿Qué pasa cuando estamos discutiendo con una persona y en ese momento nos damos cuenta, no sé por qué estoy discutiendo con mi mamá o con mi papá, si ya son grandes? Y tú empiezas a mostrar compasión. No sé por qué estamos discutiendo entre esposo y esposa. Puede ser que el esposo venga muy cargado del trabajo o puede ser que la esposa esté sufriendo algún trastorno emocional, producto de alguna enfermedad, o puede ser alguna alteración hormonal. Cuando nosotros dejamos todas las razones a un lado y ponemos la compasión en medio, es cuando verdaderamente se le da un finiquito a esa discusión. Sí, la compasión pone final a la discusión. Juan 18, versículos 11 al 13. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. La copa que el Padre me ha dado. Una situación que el Padre de amor, el Padre eterno, está permitiendo sobre Jesús. ¿Cuántas veces tú te has sentido precisamente en una situación que no quieres, que no te gusta, que quisieras zafarte de ella, pero que por alguna razón entiendes que Dios está permitiendo esa situación por alguna causa que no logras ver? Ataron a Jesús para el sacrificio y Él lo permitió. Ya bastante injusticia era con que viniera a prenderlo. ¿Con qué cargos? Y aún así, Él se está entregando. De hecho, Él está apurando las cosas. ¿Me buscan a mí? Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Como diciendo, ellos no tienen la culpa. Otro de los paralelos entre el primero y el segundo Adán es que el primer Adán, el del Génesis, cuando llegó el momento de su tentación, lo que hizo fue echarle la culpa a alguien. La mujer que tú me diste, Dios, ella tuvo la culpa. Sí, alguien es responsable o alguien tiene que cargar con esto. En cambio, Jesús dice, aquí no son responsables ellos, así que déjenlos ir. Cuando hay un momento de conflicto, ¿qué buscas tú? ¿Echar culpas? ¿Buscas en quién desquitar toda la responsabilidad del caso? ¿O lo que buscas es liberar de culpa a alguien más? Algunos dirán, no, ¿cómo? El chiste es salir bien librado del problema. Mira, cuando tú y yo buscamos la compasión, otorgar compasión a otra persona, cuando tú y yo buscamos liberar de culpas a otro, es cuando verdaderamente estamos reaccionando como el segundo Adán, como Jesucristo, como Yeshua. Sin embargo, aquí nos habla de una atadura. Nos habla de una atadura, y es que Jesús permitió, encima de todo, el ser atado. ¿Por qué el apóstol Juan nos habla de este dato tan interesante? Bueno, porque resulta de que no es la única atadura de la cual la Biblia registra. Hay una atadura también de otro hijo que es muy amado. Sí, Jesucristo es el hijo amado en quien el Padre Celestial tiene complacencia. Pero antes de él, muchos siglos antes, hubo otro hijo que también fue muy amado y que permitió ser atado también para ser sacrificado. ¿Te acuerdas quién es? Sí, es el caso de Isaac. Aquí hay otro paralelo entre una persona de la antigüedad y Jesucristo. Isaac, el patriarca, hace las veces de Jesús de manera prefigurada, donde el padre le informa que va a ser sacrificado, y este joven, que bien pudo haberse zafado, bien pudo haber forcejeado, bien pudo haber discutido, lo que hace es que permite que sea atado. De hecho, en la Shaharit, ¿por qué será que Juan lo dice? En la Shaharit, que es la oración matutina, todos los días en Israel se menciona esta atadura. De hecho, se le conoce como la Akedah de Isaac, la atadura de Isaac. Y como este joven sumiso, dócil a la voluntad del Padre, permite ser atado para ser entregado en sacrificio.
De la misma manera, Jesús, el Hijo amado, permite una aquedad, permite que sea atado. Él podía orar, dice otro de los evangelios, y él podía pedir 12 legiones de ángeles que lo defenderían de una manera muy fácil. Sin embargo, él permite ser atado. ¿Y qué se dice en esa oración, en ese rezo del Shacharit? Lo que se dice diariamente y se pide al Señor que por la obediencia de Abraham en la aquedad, en la atadura de Isaac, ellos, el pueblo de Israel, sean librados y reciban la Yeshua. Así, literalmente así lo piden, reciban la Yeshua. Claro, Yeshua significa salvación de parte del Señor. ¿Es asombroso? ¿Te parece asombroso que diariamente Israel pida Yeshua por la atadura del obediente patriarca Isaac? Bueno, pues no menos asombroso es que gentiles que no llegan a observar estas conexiones en la palabra reciban salvación, reciban Yeshua por la obediencia del Hijo amado Jesucristo, Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Sin duda, el amor de Dios es el mandamiento más importante en la Torá. Por ello, la obediencia a Dios es la virtud más alta en sus hijos. Sí, el mandamiento más importante será obedecer a Dios. Pero ¿quieres tener virtud en tu vida? La más alta de todas, obedece al Padre de manera incuestionable, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jesús. Obedécelo de esa manera y tendrás la virtud más alta considerada en la palabra del Señor. Juan capítulo 18, versículos 17 al 18. Entonces la criada portera dijo a Pedro, aquí ya estamos viendo que ya Pedro logró entrar allí en la casa del sumo sacerdote porque Juan era conocido allí y él hizo pidió que metieran a Pedro allí en la casa. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos de los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. A partir de aquí empieza un pasaje muy interesante, la negación de Pedro. Tú sabes que Pedro le negó al Señor 3 veces. Esto se abre aquí y se va a cerrar hasta Juan capítulo 21 de una manera formidable a través del amor. Aquí Jesús nos da una clase hermosa de la compasión en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro matrimonio, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros conocidos, compañeros de trabajo, en fin. La compasión es aquello que le va a poner fin a la discusión. Pero en Juan capítulo 21 el Señor nos enseñará cómo el amor cubre multitud de faltas. Pero aquí solamente dejamos este comienzo, esta introducción de lo que comienza a ser la negación y de la tristeza de Pedro, algo que le llevó a llorar amargamente. Ya le había advertido el Señor que él le negaría, pero Pedro, impulsivo, no solamente con la espada, sino también con la boca, él se atrevía a contradecir al Señor y le decía, no, aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen, aunque todos te abandonen, aunque todos se vayan, yo nunca te dejaré. A pesar de que Jesús era el que se lo había dicho. Las personas no se enfrían de la noche a la mañana, y Pedro se enfrió en su fe por el Señor. Tuvo que ser rescatado por amor. Pero en ese proceso de enfriamiento se dio poco a poco y se dio con los pasos que muchas de las personas que el día de hoy también se están enfriando en su fe por el Señor. Recuerda que el Padre nos enseña en su palabra, por profecía de Yeshua, que el amor de muchos al final de los tiempos se enfriaría. Y como fue con Pedro, que no fue de la noche a la mañana, así está sucediendo con muchas personas, sino que es un proceso y por lo menos podemos identificar por qué Pedro negó a Jesús, por qué terminó negándolo. Bueno, en primer lugar, porque él se sentía muy seguro de sí mismo. Como te mencioné ahí en Marcos 14, 29, él decía, si los otros se escandalizan, lo harán, pero yo no. Él se sentía muy seguro.
a diferencia de los demás. Segunda cosa, él se consideraba especial ante las advertencias del Señor. Pedro, antes que el gallo cante me negarás. No, Señor. O ¿qué tal esta otra? En Juan capítulo 13, versículo 8. No, tú no me lavarás, Señor. Pedro se atrevía a pensar que aunque la palabra de Dios fuera verdad, no aplicaba para él. Se sentía especial, distinto. Este es un paso más para llegar a enfriarse y llegar a negar a Jesús. El tercer escalón, el tercer peldaño hacia abajo, Marcos capítulo 14, versículo 40. Ahí nos narra cómo, entre otros, Pedro se dormía cuando era momento de orar. ¿A ti en alguna ocasión te ha dado mucho sueño cuando se trata de orar o leer la Biblia? Ten cuidado, es posible que ya estés en este tercer escalón descendente. Y cuarto, finalmente, en Juan capítulo 18, que lo acabamos de leer, Pedro encontraba comodidad acompañado de los enemigos del Señor. Sí, ahí estaba calentándose porque hacía frío. Y así hay muchas personas que han llegado, ¿sí? En primer lugar, estar muy seguros de que nunca le van a fallar al Señor. Y se les hace fácil criticar a otros. ¿Cómo es posible que éste haya pecado de esta manera? Yo nunca haré esto. Cuidado. La palabra de Dios dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Segunda, él pensaba que las reglas en la palabra de Dios no aplicaban para él porque él era especial. Este es un engaño que muchos llegan a tener. Lo tercero es que las disciplinas espirituales como el orar, como el estar pendiente de la palabra, le cansaban. Y la cuarta y última, se sentía muy cómodo con aquellos que no aman a Jesús. A lo mejor las fiestas desenfrenadas, las pláticas incoherentes y absurdas, los pleitos innecesarios son lugares que muchas personas que aún a pesar de haber creído en el Señor, el día de hoy están frecuentando sin darse cuenta que están a un paso de negar en su vida con sus hechos y palabras al mismísimo Señor Jesús. Que no te pase eso. Por eso tenemos que estar muy alertas si es que hemos comenzado este proceso. Pero sigamos, porque tenemos que terminar esto de una manera maravillosa. Te dije de dos aves y tenemos que ver esto. Juan capítulo 18, versículos 29 al 31. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilatos: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Interesante. Aquí es cuando Pilatos se da cuenta del arresto de Jesús. Él fue llevado primero con Anás, el suegro, después fue llevado con Caifás y después fue llevado con el gobernante romano. En todas estas comparecencias ya estaba dicho que él tendría que morir. Sin embargo, en la de Pilatos, él no encontró ninguna falla. Y por eso dijo: ¿saben qué? Es asunto de su ley. Él dice que es rey de los judíos, es asunto de su ley. Mejor atiéndanlo ustedes. Pero cuando los líderes judíos le dicen: no, es que a nosotros no se nos está permitido darle muerte a nadie, entonces Pilato dijo: esto es en serio. Estos señores no se van a detener. ¿Pero por qué dicen que no les es permitido? Bueno, el Imperio Romano había prohibido a Israel el ejecutar la pena capital. Ellos no tenían permitido ejecutar la pena de muerte. De hecho, cuando esto sucedió siglos antes de Jesús, los líderes judíos hicieron una especie de luto en Israel porque no se les permitió esto. Y es que la pena de muerte se aplicaba para evitar la impureza en Israel. Cuando había un pecado digno de muerte, entonces es cuando se aplicaba y es cuando se impedía que el pueblo entero se contaminara con esa impureza. Uno de esos casos, por ejemplo, es la impureza sexual. Sí, a causa de la fornicación, ese era uno de los casos en los cuales tenía que haber la pena de muerte.
Al serle retirado este derecho a Israel por el Imperio Romano, el pueblo de Israel decía, es que vamos a estar impuros. Bueno, y entonces ellos por eso es que no podían ejercer la pena de muerte. Sin embargo, a pesar de que los líderes judíos querían la muerte de Jesús, Roma no lo quería. Los líderes judíos no podían ejecutarla, pero Roma sí podía. Y aquí tenemos dos antagónicos, dos opuestos que se complementan, que comparten un mismo trabajo, que aceptan colaborar. Unos quieren la muerte de Jesús, pero no pueden, y otros no quieren la muerte de Jesús, pero la llevan a cabo. ¿Quién será más culpable? ¿El judío o el gentil? Juan capítulo 18, versículos 38 al 40. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Él está hablando con Jesús y le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. A uno lo sueltan, al impío y al justo deciden darle muerte. ¿En dónde hemos visto esto en la Escritura? Hay una porción de la Escritura que abarca, dos porciones que abarcan los capítulos de Levítico desde el capítulo 12, 13, 14 y 15, que nos hablan de la lepra. Y al que tiene lepra se le llama Metzora. La lepra es una enfermedad espiritual en la cual ha caído una persona o todo el pueblo de impureza para presentarse ante Dios. Y en esa ley de la Metzora, del leproso, en esa ley del leproso, para poder declararlo limpio al que tiene lepra, se utilizan dos aves. Una de ellas será sacrificada, mientras la otra será liberada. ¿Te suena familiar esto en este momento? Lo curioso es que desde la tradición de Israel, ya muy ancestral, al Mesías, uno de los títulos es Metzora, el leproso. Esto producto precisamente de la comprensión de Isaías 53, donde dice que el Mesías, él mismo, cargó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por un azotado, por un herido, por un castigado por Dios, herido y abatido. Pero dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, y esa palabra llaga se refiere a una llaga de lepra, y por su llaga leprosa fuimos nosotros curados. Nosotros estamos muy familiarizados con los títulos para el Mesías, como el león de la tribu de Judá, el príncipe de paz, el rey de reyes, el rey de los judíos. Sin embargo, otro título que también le pertenece es Metzora, el leproso. Aquel que va mediante un sacrificio de dos avecillas, una es sacrificada y otra se queda con vida. Somos librados de la impureza que hemos provocado de manera comunitaria para poder presentarnos delante del Señor. Dice aquí Levítico capítulo 15, versículo 31. Así apartaréis las impurezas de los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo. Yeshua es esas dos aves. Por un lado se habla de su muerte y después se habla de su resurrección. Pero en este caso en especial, Jesús, Yeshua, es el ave que es sacrificada, mientras que Barrabás, que representa a la humanidad entera, culpable, sí, culpable, es dejada en libertad. El que estaba atado, el que tenía aquedad, nos ha venido a liberar de nuestras impurezas. Te invito a que compartas este video, que le des clic, te suscribas y que nos veamos en la siguiente. Déjame tus comentarios. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.